Esta es la segunda parte de esta entrevista con Ale Guerrero sobre trastornos específicos del lenguaje en los niños. No me había pasado esto, de pronto ya, se cortó y ya, Instagram me dijo, ¿ya quieres bajar el video? Rarísimo. Ale, qué bueno que estás aquí, quien esté aquí, gracias por regresar. Estábamos ya como ya como de bajadita en esta entrevista tan interesante sobre trastornos del lenguaje que ahorita se acaba de grabar la primera parte, aquí está en mi Instagram. Esta es la segunda parte donde vamos a entrar a hablar de tipos de trastornos del lenguaje y vamos a tener también una tercera invitada desde Canadá, una mamá que se llama Ana, que tiene ella en este momento el caso de uno de sus hijos con TEL, que es trastorno específico del lenguaje. ¿Qué onda? Que me quiero disculpar, pero ¿qué pasó? Aquí se nos cortó, no sé qué pasó. Se cortó, bienvenida de regreso. Lo vamos a grabar, amiga. Va a estar grabado en dos partes, nada más. Yo creo que ¿cómo se llama? Ya dijo Instagram, ya hablaste demasiado, ya córtale. No, no, al contrario, interesantísimo. Antes sí, fíjate que nos daban 50 minutos y te lo cortaba, pero ahora ya está más ilimitado y no habíamos pasado el tiempo, qué raro. Sí. Oye, pues fíjate, vamos a regresar con tipos de trastornos de lenguaje. O sea, los nombres están súper raros. Entonces, si nos puedes decir más o menos qué tipos de trastornos de lenguaje y luego invitamos a Ana a que nos platique el caso de su hijo. Claro. Mira, hoy en día se dice que el trastorno específico del lenguaje, ¿verdad? Ajá. Ya como la denominación actual se está cambiando a por trastorno del desarrollo del lenguaje. Aquí es como que ya depende mucho de estas personas o de quienes llevan como estas clasificaciones o nomenclaturas, pero a lo que es un trastorno específico del lenguaje o un TDL o un TELNO, que a veces vemos muchas campañas, es lo mismo que el neurólogo, ¿verdad? Te dice como disfasia, ¿no? Entonces, a veces los términos son confusos, pero una disfasia se refiere a un TEL o a un TDL. Y existen lo que son expresivas y comprensivas. ¿Por qué? Porque a nivel comprensivo puede estar como más afectado, ¿verdad? Probablemente, o a nivel expresivo, o puede ser mixto, ambas áreas pueden estar. Pero al final la disfasia, el TEL o el TDL, ¿verdad? O el trastorno del lenguaje, como viene en la clasificación del manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5, pues lo vamos a poder encontrar así. Ahora eso es como la clasificación, pero dices, ok, ¿dentro de qué áreas o cuáles funciones lingüísticas están alteradas, no? Entonces tenemos áreas lingüísticas como la lexicosemántica, la morfología o la sintaxis. Entonces, hay niveles dentro de las áreas lingüísticas que tú tienes que, ahora sí que por medio de pruebas, el poder determinar cuál es la que está afectada, porque muchas veces te topas con niños con el TEL, disfasia, o lo que viene siendo el TDL, que muchas veces te encuentras que las dificultades están más como en la estructura de las oraciones, ¿no? O en el uso apropiado de lo que viene siendo esta sintaxis, ¿no? Y en lugar de decirte un perro, te dicen una perro, o hay este lenguaje como muy telegráfico, ¿no? De que solo dicen palabras sueltas. Entonces, eso es lo que está asociado a lo que viene siendo pero luego también tenemos a los niños y se confunde mucho, ¿no? Porque dicen, no, pues las dislalias, ¿qué son las dislalias, no? Bueno, las dislalias realmente entran más dentro de las patologías o alteraciones de los trastornos del habla, porque tienen que ver más con la articulación, ¿no? Con una dificultad para articular los fonemas y que muchas veces puede haber como causas físicas, ¿verdad? Y en otros casos no, pueden estar asociadas a causas secundarias o por lesiones. También, o los niños con síndrome Down, que tienen muchas dificultades en la articulación y que tiene que ver producto, ¿verdad? De esta disminución o este tono, ¿verdad? Entonces, te encuentras los términos de dislalia, que viene siendo, hoy el término se llama trastornos de los sonidos del habla, que puede ser de origen fonético y fonológico, ¿no? ¿Y qué dice? Mm. Fonético, ¿a qué se refiere lo fonético? Bueno, pues los fonemas en nuestro idioma español, pues son aquellos que utilizamos, ¿verdad?, para hacer una producción
de cadenas, ¿verdad? De palabras como cama, como perro dentro de nuestro idioma. Y en el idioma inglés, obviamente es dog, ¿no? Y entonces tiene una estructura diferente, ¿no? Pero al final el punto y modo de articulación va variando también dependiendo del país. Entonces, la fonética se refiere a eso, a la articulación, y la fonología es la capacidad que yo tengo para distinguir entre esos rasgos distintivos, como la D y la T, y poderlos integrar. Entonces dices, es que el niño ya le ha dado terapia, que repita, pero cuando le digo perro, ¿verdad? El niño dice perro, o se lo hago en sílabas, perro, pero cuando le digo, ¿cómo se llama esto? El niño sigue diciendo pelo, ¿no? Entonces hablas que muchas veces todavía no ha quedado integrado fonológicamente, ¿no? O problemas un poquito más severos, como te decía, el trastorno del procesamiento, pues hay auditivo central o dificultades como más fonológicas que nos llevan a inteligibilidad del habla, ¿no? Donde el niño habla todo con la t, todo con la n, ¿verdad? Y hace muchas sustituciones. Y después también tenemos como otras alteraciones como son las apraxias, ¿verdad? Que dices, bueno, ¿y esas de dónde salieron? Apraxia del habla. Entonces, la apraxia del habla te dice sobre estas alteraciones que tienen que ver con que el niño muchas veces es como le dices, di perro, ¿no? Y al niño hasta se queda pensando en cómo tiene que organizar esos movimientos motores para poderte decir la palabra perro, ¿no? Y se queda. Pero cuando el niño habla te das cuenta que sí puede decir varias palabras. Pero hay otros niños que te los encuentras un poquito con alteraciones más severas que incluso las vocales no las pueden producir, ¿no? Ves muchas dificultades en la articulación. Y a veces vemos que en el síndrome Down, aparte de tener esta dificultad de articulación, también viene con una dificultad de apraxia. Y la apraxia es más que nada la dificultad de la planificación motora para poder producir esas palabras, ¿no? Entonces, tenemos tantas alteraciones, tantos diagnósticos que dices en cuál encaja, ¿no? Y obviamente si no vas con el especialista adecuado y no está actualizado, pues podemos tener una dificultad. Y luego tenemos pues también las dificultades o disfluencias, ¿no? Que dices, bueno, esto entra también dentro del habla, ¿no? Que es la tartamudez. Y te vas dando cuenta que puede existir solamente el trastorno del lenguaje o puede verse acompañado o puede haber incluso disartrias, estos movimientos para que el niño produzca, porque estos movimientos motores sí que van más relacionados a lesiones, ¿no? Niños con hemiparesias, con parálisis cerebral, ¿no? Entonces, a veces hay un conjunto de afectaciones que se juntan todas, ¿verdad? Y que van afectando. Y también muchas veces vemos áreas como de alimentación, ¿verdad? Para que el niño pueda hacer correctamente estos movimientos orales, también motores, para mover la lengua, los labios, incluso para poder masticar, ¿verdad? Para comer los alimentos apropiadamente, ¿no? Y como que una cosa se va conectando a otra. Entonces, hablando Híjole, de... le quiero hablar de este tema porque no necesitamos tener un niño con un trastorno del lenguaje para que tengamos esta información. Creo que fue una de tus clases, y por eso me hace importante ahorita invitar a Ana, que está en otro país. Tú nos pusiste un video, se me hace que sí fuiste tú, era como un comercial en el que estaban hablando, no sé si era español o argentino, donde estaban como que sensibilizando a la comunidad sobre personas con diferentes tipos de trastorno del lenguaje y aparecía alguien o sea, con el tartamudeo, alguien, o sea, eran diferentes situaciones y se nos hace algo como tan común, pero realmente no, o sea, la persona que lo vive es un proceso largo y le viene afectando en diferentes áreas. Y dije, fíjate cómo en otros países es más común el invitar a la empatía, a tener esta información. O sea, no necesito que mi hijo tenga autismo o tenga un trastorno del lenguaje o alguna situación neuroatípica para poder como comunidad ser más empáticos, ¿no? De eso escribía Ana. Ana, te voy a invitar, dime que estás por ahí, ya te vi. De cómo vivir esto primero como papás, cómo aceptarlo, ir como haciendo un plan de ayudar a tu hijo y cómo hacer conciencia a otras personas para que logremos pues tener este nivel de empatía. Yo creo que nos falta información a todos. No sé qué piensas tú de esto mientras entra Anita. Claro, yo creo que
muchas veces es por falta de información, ¿verdad? Yo he visto cada día más campañas en relación a muchos trastornos, pero a veces creo que es por más falta de información, ¿no? El entender qué es lo que pasa. Y obviamente cuando tenemos esta información, tanto los maestros como las personas podemos actuar de una manera diferente, ¿no? Y aceptar. Y algo que yo te puedo compartir es que desde mi experiencia, cuando Hola, tenemos... Anita. Hola, ¿Qué tal? Bienvenida. hola. Estos grupos de niños, ¿verdad? Donde hay un niño que es, o que tiene una alteración, ves cómo estos niños tienen esta capacidad de incluirlo y no, ¿verdad? Desde muy pequeños, estoy hablando de niñitos de 3 años, y no de rechazarlo, ¿no? Entonces, yo creo que la cultura empieza como nosotros, desde nosotros como adultos, como papás, y realmente los niños nos pueden dar como muchas sorpresas, ¿no? Porque realmente no lo ves a edades muy tempranas que hay este rechazo, ¿no? Ves cómo los niños incluyen, cómo los niños protegen. Y te digo, y muchas veces es falta de información. Claro, y por eso se me hace bien valioso que estés aquí, Ana, porque justo hace 2 semanas me mandaste invitación a tu cuenta de Instagram que quisiera que platicaras por qué la abriste y dije, vamos a hablar del tema, o sea, vamos a hablar del tema. ¿Cómo ha sido tu camino? Y si tienes alguna pregunta para Ale, pues aprovechar que aquí está también como especialista. Y cómo como mamá te vuelves también especialista cuando tienes un hijo así, ¿no? En esta situación. Así es, antes que nada estoy súper emocionada. Sí, ahorita te estoy escuchando de todo lo que escuchaba que decía Ale, yo estoy. Nada más, me encanta escucharte porque fíjate que para mí ya llevo un camino, Nico tiene 6 años, pero desde que tenía poquito menos de un año yo me empecé a dar cuenta de cosas, pero es un camino que no hay una línea, ha sido como que a prueba y error con un montón de evaluaciones y todo, entre México y Canadá. De hecho, francamente, muchos de los avances que hemos nosotros tenido ha sido en México. Tienen especialistas buenísimos. Aquí pues todo es un poquito más lento. Por eso preguntaba lo de los potenciales evocados, porque aquí no los tenía. Fue en unas vacaciones que yo voy a México, que Nico ya tenía otitis recurrentes, y aquí, bueno, por la falta por el vocabulario tan limitado, se iban inmediatamente a que fuera a un TEA, pero a mí no me cuadraba el diagnóstico, y no por negación, porque lo que yo desde siempre vivía, es que hay algo, hay algo, hay algo. Y fue en México que un día antes de regresar para acá, veo una amiga que es doctora, me dice, no te regreses. Hablaba de esta ventana de la que hablaba Ale. Nico tenía 2 años y medio. Me dice, quédate a que le hagan evaluaciones. Bien importante que detecten algo a tiempo. Y pues me quedo en México y efectivamente, tal lo que dijo Ale, tenía los tapones en los oídos, le ponen tubos, le operan también bueno, se me fue el nombre. Por la Le, rinita, la sí, rinita. tenía todo bloqueado. Le hacen los potenciales evocados, todo fue en una semana. A raíz de ahí, que también es algo que sí avanzó, pero aquí es donde la diferencia entre un retraso del habla y el trastorno. Porque un niño que a lo mejor por la otitis puede tener, a lo mejor me equivoco yo, tiene como que después de la cirugía se puede recuperar, pero Nico ya tiene años que tiene la cirugía y continúa el problema. No se le ha quitado, ha evolucionado también muchísimo. Yo algo que creo que es básico es la detección temprana, el estar ahí muchas veces por negación, porque claro, te duele el saber que tu hijo tiene algo, decir, bueno, es que a lo mejor yo he escuchado desde que el primito que tarda en un chorro, que de repente va a hablar, que si está chiflado, o en mi caso, que porque habla mucho, son 3 idiomas a los que están expuestos, que el hermano mayor habla mucho, entonces le adivina, pero no, es muy distinto.
y abarca un chorro de cosas, de lo sensorial, o sea, tiene, de hecho te quería preguntar, Ale, que cómo puedes distinguir entre un TEL y un TEA. Hay una línea bien delgada porque te vas a topar que en los TEL van a tener muchas veces dificultades sensoriales. Y dices, es que en el TEA también lo veo. La diferencia es que te topas que a veces el TEL, la parte que ves menos afectada o la línea, digo, en los artículos que hemos leído, es que hay esta intención por comunicar, por querer estar con nosotros, hay esta intención comunicativa. Y a veces ves como que el niño te habla más con las manos, más que con palabras, ¿no? Pero cuando los niños están entre los 5, 6, 7 años y los otros se van dando cuenta, van teniendo como este proceso, ¿no? A lo social, pero no porque no quieran socializar, sino porque no se dan a entender y como que empiezan a sentir como el rechazo, no van entendiendo lo que los otros niños dicen, pero al final es que en el TEA vamos a ver restricciones, ¿verdad? O intereses o patrones muy restringidos, ¿verdad? O estereotipias o movimientos, pero a veces también en el TEL podemos ver que por esta parte del lenguaje y como hay dificultades en la comprensión, pues también pueden tener estos patrones, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No, no quiero hacer esto, pueden tener muchas dificultades en la conducta, en la regulación, pero la diferencia va a ser en que vas a ver menos afectada la parte como pragmática en ocasiones, pero también hay un diagnóstico que se llama trastorno pragmático, ¿no? Donde el niño no entiende y entra dentro del lenguaje y cae como que otra patología, ¿no? Entonces es como muy complejo el poder definir cuál es la diferenciación, pero la línea delgada es que busca mucho comunicarse el TEL. Aún así, las habilidades es busca de una manera, usa mucho las manos, hace muchas compensaciones, pero al inicio, los primeros 3 años, parece el niño con TEA, pero no es TEA, porque ves que hace cosas diferentes que a veces no hace. Pero luego también tienes a los niños dentro del espectro del autismo que son muy funcionales y que entran, ¿verdad? Y que dices, bueno, es que también socializa. Sí, pero la diferencia es como hay estas situaciones sociales que son como más adecuadas y apropiadas y en el TEA sí ves que tienen más dificultades para seguir y como que los temas de interés muchas veces son como los mismos, ¿no? Y entonces vas viendo como diferenciaciones, ¿no? Y al final lo que te da la base de decir es un TEL o es un TEA son las pruebas, porque ya al momento de poner una prueba como un A2 y una prueba lingüística, ¿verdad? Te das cuenta que en el A2 fallaron en las áreas lingüísticas, pero en las otras áreas por lo general no fallaron. Pero el TEL también viene con situaciones, pues pueden venir con situaciones auditivas a veces, ¿verdad? Como fue lo que te pasó, pero también con muchas dificultades sensoriales. Y también a veces con dificultades de planificación, más torpeza motriz, ¿verdad? Algunos se equivocan a veces entre izquierda y derecha, dificultades en actividades como juegos, ¿verdad? A veces suelen ser un poquito más torpes con su cuerpo. Pero no significa que todos van a venir así, ¿verdad? Entonces, no sé si estas situaciones como también sensoriales, motoras, motrices te hayan tocado, ¿verdad? A ti vivirlas. La motriz sí, y de hecho un punto súper importante que también esto, por lo que quise también abrir la cuenta, esto, lo que mencionas de lo social. Nico, pues en los primeros años muchos niños juegan uno al lado del otro. Sin embargo, ya alrededor de los, no sé, de cuando ya entró a la escuela y él tiene la intención, quiere ir a jugar, pero al acercarse a los niños no tienen, no por maldad, no tienen la paciencia, no le entienden, y es confuso ver a un niño de su mismo tamaño, pero que habla como chiquito. Y a él también se dan cuenta de todo. Me decía, es que me dicen que hablo como bebé. Entonces, por lo mismo, él se iba alejando pues, por el miedo al rechazo. Y para mí fue bien, uno de los momentos más duros fue a inicios de este año,
llega Nico, porque todos los días me dice, es que quiero hacer más amigos, y quiero hacer más amigos. Y llegó un día y estaba de mal humor y preguntándole, me dice, es que yo quiero tener más amigos, pero no sé cómo. Y se agarró llorando, me dice, es que ya quiero tener 6 años para hablar bien. Entonces yo, digo, pues vamos a seguir trabajando y es un niño que siempre te dice, es que mamá, hay que perseverar y que yo persevero, es su palabra y le dice a la maestra lo mismo de que es que yo persevero, pero es eso, afecta un chorro, no es el lenguaje, es la cuestión social y también yo por lo mismo es eso, quiero hacer conciencia porque escuchas mucho hablar del TEA y a veces cuando escuchas el lenguaje es el comentario de minimizarlo, al rato habla, pero afecta un chorro de aspectos en la vida de los niños, la autoestima, lo social, también el, como dices tú, todo lo motriz, porque a veces lo pueden compensar a través del juego, pero a veces hasta para ellos es difícil el integrarse porque no tienen esta habilidad. Sí, claro, ¿no? Y realmente te vas dando cuenta que todo el tiempo tienen la intención de integrar. Entonces, a veces esas dices, es que ahí, y como mamá muchas veces te dicen, es que me imaginé en un momento que era TEA, pero no me cuadra, o sea, no me cuadra, ¿no? Justamente no te cuadra, ¿por qué? Porque entra dentro de un TEL. Entonces, desgraciadamente, yo muchas veces digo, aquí en México hay muy pocas campañas contra el TEL, pero te vas a España, te vas a Argentina, ¿no? Y es toda una campaña, ¿verdad?, en color amarillo, hacer conciencia, limita muchas áreas, ¿no? Y es igual de discapacitante si no se atiende a tiempo, ¿no? Entonces, y también hay niveles, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo decir es que uno de mis chicos con TEL, que era en un nivel leve y que obviamente él tenía muchas ganas de salir adelante, en sexto de primaria nos fuimos de alta y uno de los factores que nos ayudó mucho es que a él le gustaba la oratoria y le gustaba hablar en público, ¿no? Entonces, el haber hecho la combinación de las terapias más hacer oratoria hizo que se fuera un poquito más rápido, ¿no? Porque él como que quería hablar, le gustaba hablar frente al público, ¿no? Y entonces empezó a tomar clases de oratoria, ¿verdad?, con una persona, y eso nos dio también un empujón, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que el 60% ya lo tienes ganado cuando el niño está motivado, y el otro 40%, pues bueno, ya es parte de la terapia, ¿no? Y seguir insistiendo y que obviamente vas contra tus 6 años y luego interveniste temprano y vas a tener muchas mayores posibilidades de que ese lenguaje, ¿verdad?, vaya a tener más, ¿cómo puedo decir?, que pueda tener menos repercusiones en su vida, ¿verdad?, el haber hecho una intervención temprana. Y quiero reconocer aprovechando que estás aquí, Ana, tengo varias amigas también con sus hijos han estado en terapia de lenguaje porque es súper común y aquí es más en niños, se observa que es más en niños varones y pues aquí en Monterrey pues hay muchas opciones de terapia, pero como decía Ale, o sea, pues el 60, el 80, no sé qué porcentaje tienes ganado porque Nico tiene la intención y la disposición. Híjole, pero también le doy el mismo 80 o 100 a la mamá que como tú en este caso, se esfuerza, se pone a estudiar, se vuelve especialista del tema, no se da por vencida, escucha su corazón, ay, esto no me late, y a seguir ahí de cheerleader, de vamos a darle, que se vuelve un reto de familia, y tengo un caso cercano de una amiga muy querida que ha estado en terapia con su hijo desde muy temprano, y ahora que su hijo entró a cuarto de primaria, en la escuela le dijeron, fíjate que ahora va a entrar como regular y sin apoyo, porque lo ha hecho muy bien. Y me dice mi amiga, no sabes cómo lloré de emoción. Le dije, pues yo lloro contigo porque yo soy testigo de que si a lo mejor tal piñata no vamos porque la terapia y el entrenamiento tal hora porque tenemos terapia, han puesto primero el ayudar a su hijo en este reto, y da sus frutos, y ver que en su caso, dice, pues en cuarto de primaria ahora ya, o sea, hasta ya dijo, ay Dios, ¿cómo que ya va, ya no va sin apoyo? Pues qué padre, y yo les aplaudo y se los reconozco a las mamás que llegan a tiempo y que te tragas un poquito el orgullo y el no, mi hijo no, ¿por qué no?
pues a lo mejor sí. Y en tu caso que ahora estás abriendo esta cuenta de Instagram, pues para abrir el tema, que es parte de sensibilizar. Muchas gracias. Y pues yo ahorita ya van 6 años y hoy ha sido súper doloroso. Ahorita yo ya estoy en para mí ha sido también, yo creo que para todos los que tenemos un hijo con un tipo de discapacidad, es todo un proceso de duelo. Ahorita yo ya estoy en un momento de aceptación, pero llegar a la aceptación también, pues cuestan lágrimas, cuesta un chorro de esfuerzo. Pero es bien bonito, así como lo ves con tu amiga, también yo ver ahorita a mi Nico que ya está empezando con la lectura y que si bien es difícil, ahí va, y ahí va, y ahí va. Y es eso, es invitar muchas veces nos negamos porque claro que duele, pero es súper importante empezar a tiempo, acercarse a especialistas en México, hay como al especialistas que son buenísimos y las intervenciones son súper bonitas, no es pensar que es que voy a empezar y le voy a dar un medicamento. Son terapias bien bonitas, ayudan un chorro y cambian totalmente la vida tanto del niño como de la familia el tener estos recursos. Híjole, qué padre. Ay, oigan, qué emoción, qué padre que pudimos hacer esta reunión tripartita. Creo que vale la pena, ¿eh? Porque gente que lo vea, poder ver el testimonio de una mamá como tú, Ana, y de una especialista tan apasionada como tú, Ale, es un regalo, porque hay gente que no lo tiene a lo mejor en su ciudad o ha visto signos en su hijo, pero no se atreven a lo mejor a dar el siguiente paso, así que pues ojalá que esta información llegue a más gente, que nos sirva para sensibilizarnos, para ayudar a tiempo, para llegar, no sé con qué se quieran despedir cada uno. Claro, yo creo que acabas de iniciar campaña, ¿verdad? Y yo creo que de rato vas a tener el estandarte de campaña con trastornos del lenguaje. Yo creo que nadie se ha atrevido todavía en México, ¿verdad? Y probablemente sea una de las cosas que tengas que seguirle dando, ¿no? Esta parte, ¿no? Esta promoción, porque realmente hace falta. Y a veces porque yo lo diga en clases o que se lo diga a un papá, creo que no es suficiente. Pero cuando una mamá lo reconoce, te dice, esto es lo que he pasado yo, así fue, ¿verdad? Desde mi inicio, fueron diagnósticos erróneos también en un inicio, porque al principio hay diagnósticos erróneos, ¿no? Con el TEL. Pero ahora estoy aquí, ¿verdad? Y ya llegué y sí se puede, ¿no? Entonces, yo creo que cuando los papás también dan estas campañas, te hablan acerca de que esto existe y que es real, que existe el trastorno específico del lenguaje, pues más personas van a buscar la atención temprana, ¿no? Que realmente yo hablo mucho, pero pues no es lo mismo. No es igual a que lo haga a lo mejor, ¿verdad? Una mamá, que lo hagas tú y que esté dando cada vez más información. Pues somos equipo, aquí ya empezó la campaña entonces. Tú, Ha sido Anita. muy estar contigo, Ale. No creas que esto ya se terminó. Yo estoy súper emocionada de haber conocido a alguien que esté tan inmerso en el tema. Y se hace padrísimo. Y a ti, Marisol, por dar espacio, hablar de este trastorno que hace falta mucha conciencia, mucha sensibilidad, que se da a conocer como los otros, para ayudar tanto a las familias como a los niños que lo sufren. Así que muchas gracias a las dos y qué padre, qué honor, la verdad. Gracias a ustedes, vamos a continuar con esta campaña. Yo tengo la gran ventaja de que la escuela donde estamos es una escuela muy, muy incluyente y desde chiquitas me acuerdo que mis hijas llegaban y me decían, una mamá, es que mi amigo tal habla muy despacio, mi amiga tal corre más lento, mi amigo tal, y poco a poco ellas fueron descubriendo qué había atrás de estos niños. Y como la misma escuela no lo juzga y se los acerca y hay más niños del promedio por generación, en una ocasión yo le regresé la pregunta, si a alguien le sirve para usarla con sus hijos, a mí me gustó mucho la respuesta de mi hija. Le digo, ok, le digo, él corre más lento. Sí, mamá. Y le digo, y dime qué hace diferente de ti. O sea, ¿en qué es bueno él? O sea, ¿cuál es su fortaleza? No me acuerdo cómo se lo pregunté. Le dije, dime algo que haga mucho tu amigo y que esté bonito. O sea,
reconócele una fortaleza, ¿no? Y me dice, en el caso de este niño, él tiene síndrome Down, y me dice ella, ya sé, mami, es que mi amigo siempre está sonriendo. Le digo, ay, pues yo quisiera ser como él. Le digo, tú no. Pues sí, mamá, yo no estoy sonriendo siempre. Y digo, híjole, pues vayamos haciendo esta campaña de ver qué cosas sí tiene este niño, porque yo no lo tengo y puedo aprender de él, ¿no? O sea, pues sí, necesitamos hacernos más, bajarle un poquito la competencia a la individualidad y reconocernos como seres humanos, todos con nuestras diferencias, y que eso nos enriquece como comunidad. Pues sigamos Así es. adelante. Gracias por su tiempo, de verdad, a las dos. Muchas gracias. Gracias. Y ahí Y el que tenga dudas, si gustan ahí escribirme, yo feliz de poder acompañar a otras mamás en este camino, papás. digan sus redes sociales, por favor, para que se acerquen a ustedes. Para mí es Diario de una Mamá Tel En Instagram, ¿verdad? y en Facebook, en los dos. Sí, Buenísimo. y bueno, nosotros estamos como Huellas, Centro de Neurodesarrollo y Aprendizaje en Facebook. No, realmente soy malísima yo con las redes sociales. Yo creo que me encuentran más por el celular para dudas y preguntas, porque estoy más inmersa, ¿no? Acá adentro y es como que no doy, ¿verdad? A veces esa importancia, se me olvida como publicar, entonces, pero bueno, hay otras personas que tienen esas habilidades, ¿verdad? Para como hacer estas campañas, escribir, y yo digo, bueno, lo mío no es la tecnología ni las redes. Déjanos tu teléfono y aquí lo pongo. Huellas, Claro, yo, Centro, mi personal es 8120 Desarrollo. Voy a poner aquí teléfono para que se quede aquí abajo. 81 20 20 40 40 6248. 6248. Y quien quiera el contacto de cualquiera de las dos, yo se los paso con mucho gusto. Escríbanme también a mí y sigamos haciendo campaña. Si tú, papá o mamá, nos estás viendo y quieres que hablemos de un tema que está en tu familia, que tiene tu hijo, con mucho gusto lo abrimos y traemos al especialista, a alguna mamá que tenga experiencia, como en este caso Ana, y como en este caso Ale, como especialista. Gracias de verdad, y pues vamos a seguir haciendo comunidad y hablar de estos temas. Gracias, compartan. Que tengan bonito día. Un abrazo. Muchas gracias. Bye.